Bien, señores, tenemos el placer, y es verdaderamente un placer, tener a Rubén Bichara con nosotros. Rubén Bichara fue ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas, CDEE, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y con él hay muchos temas que pueden ocupar muchos espacios en un medio de comunicación. Se puede hablar del partido, se puede hablar de las famosas juramentaciones y, naturalmente, decíamos hace 2 o 3 días que Rubén Bichara, Celso Marrancini y Ariste Escuder, en vez de tener opiniones diferentes, como ninguno de los tres son inversionistas ni son generadores, podrían perfectamente unirse, que ellos tienen el conocimiento real de lo que ocurrió en nuestro sistema eléctrico. Pero esas son otras 500. Bienvenido, Rubén, y ayúdanos a entender las famosas juramentaciones en un momento en que alguien que está presente pero priva en imparcial dice que de dónde ustedes se han sacado, ese que está allí, de dónde ustedes se han sacado tantas personas ilusionados con volver. Bueno, primero, de verdad agradezco enormemente la invitación y es un gran placer poder compartir con ustedes que hace tiempo no venía por acá. Gracias por la invitación. Miren, las juramentaciones, primero nosotros salimos de un 9º Congreso. Ese 9º Congreso dictaminó una estructura que debía darse el partido y que tenía que implementarla posterior al Congreso. De ahí que se formó una comisión encargada de implementación de la nueva línea organizativa y electoral, que es lo que salió del 9º Congreso. Entonces, en ese sentido se empieza un proceso de validación de la estructura partidaria. En ese proceso de validación también se incluye la posibilidad de que nuevos ciudadanos y ciudadanas se integren al partido. Y se abre una plataforma. En esa plataforma, los miembros que se validan pueden también registrar a otros que quieran integrarse a la estructura del partido. La misma plataforma contrasta ese ingreso con lo que ya existe y entonces tiene nuevos miembros y tienen también aspirantes a presidentes de comité de base. Entonces, un equipo se representa en el partido por un presidente de comité de base que tiene una matrícula de 15 a 25 integrantes. Entonces, esa plataforma va registrando los ingresos que se dan a nivel provincial y municipal y general. Y las provincias que tienen números más destacados son las que son objeto de juramentación. O sea, ahí no hay, digamos, nada que no sea producto de la misma ingreso de las personas que van entrando. Pero previo a cada juramentación, lo primero es que se imprime un padrón fotográfico. Y en ese padrón fotográfico está la persona que registró al nuevo integrante y la foto del nuevo integrante, su cédula y su teléfono. Entonces, con ese listado se procede a hacer un acto de juramentación donde una representación de esa cantidad es la que es juramentada en nombre del grupo, porque no hay cómo llevarlo a todos. Bien. Entonces, por ejemplo, este domingo que viene estamos en Barahona. Y allá vamos a juramentar a todos los nuevos miembros que se han inscrito en Barahona. ¿Pero ustedes están haciendo un padrón nuevo? Claro que sí, porque cuando tú validas el padrón... ¿Es un padrón adicional o es nuevo? Lo estamos depurando, estamos haciendo un padrón nuevo, depurando el padrón, aterrizando porque en la el realidad. PLDista tradicional se conoce hasta caminando. Pero tenemos una matrícula que hace tiempo no tenía vida orgánica. Recuerden ustedes, el partido se dedicó a gobernar y entonces en ese ejercicio del poder, el partido queda en una como estructura, queda rezagado. Y ahora hay que renovar todo eso. No tenemos una fase, validación, ampliación, pero ver una fase de elección. Y esa fase de elección apenas está iniciando ahora. Bien, yo creo que limitar una conversación con Rubén es muy difícil,
Primero por el papel que jugó recientemente en el gobierno pasado. Después por las interrogantes que se presentan, que son más que respuestas. Yo creo que hay que dejarla y hablar mucho con Rubén, pero yo quiero reservarme un minuto para decir lo que para mí representa Rubén Bichara, Rubén Jiménez Bichara, que nunca, por ejemplo, cuando se menciona Catalina, lo han mencionado porque era imposible, pero a nadie se le ha ocurrido involucrarlo en un proceso judicial. Por ejemplo, Rubén Bichara dirigió el proceso de construcción hasta que se estabilizó ya la administración con Jaime Aristi, etcétera, de Catalina, desde un principio. Y yo digo, pero usted sabe lo que hacía Rubén Bichara, dirigir la CDE, pero producía el mejor programa de televisión que se ha producido aquí. Magnífico programa que yo no sé de dónde sacaba tiempo y conseguía o un buen productor o sacaba tiempo y lo hacía. Rubén Bichara nos puede hablar de muchas cosas, pero a mí personalmente representa su origen. Los Bichara son del pequeño grupo de familias libanesas que se ubicaron en el Cercado y su madre casó con un Jiménez y él es un producto híbrido de el turco del Cercado. Por eso es que dicen Bichara, es Jiménez Bichara. Para nosotros, los que vivimos esa época, tiene un significado especial, así cuando hablamos con Aníbal de Peña, ¿verdad? Yes. Que algunas de sus canciones fueron dedicadas a algunas turquitas que tú conociste. De manera que para nosotros Jiménez Bichara tiene una significación muy especial. Gracias. Pero lo importante es lo que nos acaba de decir, que están depurando. ¿Por qué? Porque quizás, y es la primera pregunta, ustedes no quieren mencionar que ese partido, un pedacito se dividió. Otro pedacito se dividió, pero no lo dijo, porque no fue un 3% solamente. Otro pedazo produjo el triunfo con la diferencia, es decir, se sacó un 53, pero esa división produjo la eliminación de la primera vuelta. La división del partido llevó al poder en primera vuelta a Luis Abinader. Ahora, sorpresivamente, se va del partido, divide el partido y es la oposición del hombre que él llevó al poder. Mira, nosotros, bueno, hay eventos que se dan, inevitablemente generan situaciones, pero la revisión del padrón del partido es una aspiración de mucho tiempo. O sea, siempre se hablaba de hacer una depuración, de hacer una validación, y en este paréntesis, ya después de haber tenido ese ejercicio dilatado en el poder, nos toca ahora atender el partido, volver al partido, renovarlo, reestructurarlo, buscar causas, banderas que levantar, darle personería, darle al partido una imagen adecuada a los nuevos tiempos, levantar banderas y causas que la sociedad cree y enarbola en este momento. Son de la identidad partidaria que se quiere reconstruir. Entonces, en ese sentido, la depuración de la militancia es un anhelo de muchos años. Y obviamente, cuando un partido está en el poder, se agiganta. Nosotros, cuando ganamos las elecciones en el 96, éramos 3.000 miembros en el padrón. 3.000 y pico. No llegábamos a 4.000. Y entonces, el crecimiento del partido ha sido exponencial. Estamos en una matrícula de más de 2 millones de miembros en un padrón. Entonces, lo estamos depurando y también adicionando ciudadanos que quieren entrar a la organización. Bien, vamos a hacer una breve pausa y regresamos inmediatamente. Vamos a cambiar ese micrófono que me está... Voy.
yo le decía, me dice, ¿por qué yo voy a ganar? Porque hay sectores que no lo han dicho, que están apoyando. Es más, gente que creen que están con, que tú crees que están con algo. Bien, continuamos con Rubén, el licenciado Rubén Jiménez Bichara, quien es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. La consulta. El partido, para elegir su candidato presidencial, ha decidido un método. Ese método es de realizar en octubre de este año una consulta entre los precandidatos que en este momento han manifestado su decisión de participar en este proceso. Háblenos un poquito de esta ruta y de algo que desde hace días venimos conversando, y es en qué medida, cuando llegue el proceso ya de convención en el año 2023, estos resultados se van a refrendar o realmente podrá haber una opción de que cambien de lo que haya ocurrido en la consulta. ¿Será un candidato único ya para el momento o puede surgir un segundo candidato en ese momento que no haya participado en la consulta y pueda ganar la candidatura presidencial? Sí, mire, efectivamente el partido, lo primero es que cualquier acción y decisión siempre estará pegado a la ley electoral. O sea, no vamos a hacer nada que pueda infringir esa ley. Y por eso la oficialización del candidato será en los términos que la ley establece y en el tiempo que la ley establece. Ahora, el partido, dado que es el único prácticamente de los grandes partidos que no ha definido todavía un candidato, tiene que ir perfilando a tiempo quién será el que va a encabezar esa boleta de cara al 2024. Y entonces, justamente quiere hacer una consulta a la población y luego el proceso de elección oficial en la fecha que la ley establece es cuando lo va a formalizar como partido y como organización política. Pero de esos 6 candidatos, tenemos ahora 3 damas, 3 caballeros que van a participar en la consulta. Vamos a hacer un escenario, ganó uno, cualquiera. En el año que viene, ¿los otros vuelven a participar o ya no participan en el proceso regular? Bueno, la idea es que esa persona que pueda ser apuntalada porque se entienda que es la persona que puede llenar los anhelos de los que le han votado, sea la persona que resulte, pero eso se va a definir formalmente cuando la ley establece, porque puede venir otro. Si a alguien se le ocurre igual aspirar, también tiene derecho de hacerlo, aunque no sea uno de ellos, porque la ley se lo permite y el partido respeta ese derecho. ¿Qué garantías tiene los precandidatos de que que no ganen el que no gane la consulta no puede en ese momento decir me voy con otro partido, me voy a hacer una alianza porque no estoy de acuerdo con los resultados? ¿Eso puede provocarse? Mira, hasta ahora... ¿O hay garantía de este proceso? Hasta ahora la conducta ha sido muy armoniosa, ellos están trabajando muy armoniosamente, hay un interés enfocado exclusivamente en lo que debe ser el triunfo y lo mejor para el partido y para el país, y se firmó un acuerdo de damas y de caballeros en donde ellos se han comprometido a respetar
los resultados que salgan de los procesos de elección que se van a hacer. Es una elección abierta. Recuerda que el partido va a ser un proceso abierto a la población, donde el ciudadano podrá votar a favor de entiende cuál es el mejor que puede representar al partido, y habrá esa oportunidad también. Y ellos entonces, a su vez, deberán respetar los resultados que salgan de ese proceso. ¿Cómo usted siente el posicionamiento del PLD? Los cuestionamientos al gobierno que el partido de alguna forma orientó, ¿eso le ha hecho alguna mella a la organización política? ¿Cuál es el resultado de todos estos trabajos que ustedes vienen haciendo? Y indiscutiblemente que sí, que tiene un impacto en el partido, las campañas negativas y acciones en contra pues, han tenido su efecto, pero la respuesta ha sido el trabajo. Y el partido ha logrado hacer su congreso exitosamente, con una participación enorme de su militancia, en sentido general. Le ha dado continuidad a lo que se derivó de ese congreso y continúa hoy en un proceso de renovación de toda su estructura partidaria, ya entrando a la fase de elección, de sumando medios municipales, de distritos, provinciales, de circunscripciones, para cerrar esa etapa en lo que queda de este año. Tiene también pautada su consulta a la población para ir apuntalando a su candidato, es decir, que el partido no se ha detenido. Están las juramentaciones de nuevos miembros, que ya las provincias que se destacan son objeto de ese reconocimiento indirecto, donde el presidente va y juramenta a los nuevos ciudadanos y ciudadanas que quieren ingresar al partido. Eso ha sido lo que ha mantenido al partido en ese crecimiento y en esa ya posición que la población le otorga de cara al evento que viene. Y creo que ha sido ascendente y hemos ido superando todo eso luego de un desgaste natural de un ejercicio de 20 años y 16 corridos en el poder. Señor Bichara, pero hay algunas personas que ya están promoviendo sus aspiraciones dentro del partido y con miras a las próximas elecciones. ¿Eso no obstaculiza un poquito lo que es el proceso de reestructuración o esa búsqueda de unidad en un momento determinado que está buscando el partido para lograr lo que quiere? En ocasiones chocan, en ocasiones tú tienes esa choque de actividades, pero igual se ha resuelto favorablemente. Ha sido mucho más grande el peso de lo positivo que de lo que no ha restado, porque permite ese dinamismo y definitivamente que el hecho de que tengamos esos aspirantes moviéndose a nivel nacional con agendas diferentes puntos del país, ha sido parte de ese dinamismo que el partido le ha permitido seguir hacia adelante y crecer en la preferencia del electorado al día de hoy. La aparición de Danilo Medina, creo que ya tres apariciones, ¿verdad? Ya en las juramentaciones el presidente está realizando discursos. ¿Cómo puede, sin ser Danilo Medina candidato, cómo pueden esto beneficiar el partido y las posiciones que está tratando el presidente Medina? Mira, lo que se trata ahora mismo es de fortalecer el partido. O sea, y en ese sentido, la presidencia del partido, su máximo representante tiene que estar involucrado en ese proceso. Entonces, es para los propios juramentados, es un evento histórico para ellos, fundamental, que el presidente es el que le tome el juramento y también que preside esos actos. Ahora, eso tiene un timing, tiene un tiempo. Ya consumada la consulta, entonces arranca otro proceso que ya tendrá que liderar el candidato o candidata que resulte del proceso que viene. O sea, van a tener sus espacios y eso todos estamos conscientes porque así como lo hemos hecho en otras ocasiones, pero en este momento tenemos que asegurar el fortalecimiento de la estructura partidaria que va a tener entonces que enfocarse y dedicarse a posicionar y asegurar el triunfo del candidato que resulte o la candidata. ¿Cómo se siente el PLD en este momento con respecto no a la oposición, al resto de la oposición, sino a estas campañas que hacen sobre todo con temas de gestión de gobierno y de lo que está ocurriendo ahora mismo en la justicia? ¿Usted entiende que esto le hace daño y que esto ha provocado que con el tiempo, conversábamos el otro día, que
como que el tiempo también hace que las cosas cambien, la gente va viendo posiciones, resultados electorales, de gestión. ¿Cómo ustedes perciben esto? ¿Como una campaña directa o como que es propio de lo que tenía que pasar? Bueno, indudablemente que se ha sido selectivo en eso, o sea, no hay, creo que todos objetivamente así se ha visto, y siempre lo que hemos apostado es a que no impere la injusticia de la justicia, sino que la verdad prevalezca y se respete, que no se construyan verdades, sino que el que haya hecho su cosa bien, no hay por qué decir que lo ha hecho mal o inventarle algo para querer destruir. Y yo pienso que el sistema democrático y de partidos se fortalece cuando esas cosas se pueden preservar y mantener. Y eso es lo que el partido aspira sobre todas las cosas. Licenciado, en estos últimos 2 años, la República Dominicana ha avanzado, ha retrocedido o se mantiene igual en lo que tiene que ver con los asuntos energéticos, que usted conoce muy bien, como decía el doctor Jacín al principio de la entrevista. Mira, yo diría que ahora mismo hay un estancamiento en ese sentido. Si bien es cierto que se lograron avances importantes, porque sobre todo disponer de energía suficiente, eficiente y a buen precio fue el objetivo fundamental de la pasada gestión. Era necesario disponer de la energía para poder superar el tema de los cortes y los apagones, cosa que se logró, y el mayor ejemplo fue el tiempo de la pandemia. Con la entrada de la segunda unidad de Catalina, el sistema queda totalmente restablecido y se puede dar un servicio 24 horas a la población. Ahora, la energía no se detiene, la población sigue creciendo, la demanda también. Entonces es necesario la adición constante de nueva generación para ir supliendo la demanda también que va creciendo de un 3 a un 5% anualmente. ¿Ustedes Entonces, no dejaron ningún plan de ampliación de la Claro que sí, de la nosotros dejamos los pliegos de licitación preparados, los nuevos proyectos iniciados. Lo que se trata ahora de que todo eso pueda terminarse favorablemente, y eso todavía no ha sucedido. Esperamos que se puedan terminar, y por qué no, que la propia gestión pasada pueda ser superada, porque así el pueblo y la población pues quedan mucho más satisfechos. Las licitaciones que se están haciendo ahora son una continuidad de esos planes que ustedes... Así es, nosotros dejamos preparada licitación para proyectos de energías renovables y también para los de gas natural, que ya su disponibilidad como combustible para generación debía estar lista a partir del año 2019-2020. ¿Qué le parece a ustedes los proyectos de las licitaciones que están llevando a cabo para establecer nuevas generadoras en la región norte del país? De acuerdo, porque nosotros dejamos esos proyectos preparados. Nosotros dejamos esos pliegos preparados porque en el norte se puede lograr un equilibrio de la generación. Tú tienes suficiente generación en el este, ya suficiente en el sur, pero te falta el norte. Si no tienes en el norte, tienes que poner energía a viajar. Y en ese transporte tú tienes grandes pérdidas. Si la tienes ahí, tienes que viajar mucho menos, y entonces también eso es un ahorro importante y de eficiencia en el sistema energético nacional. Yo voy a mencionar en estos días la palabra, somos signatarios de acuerdos de descarbonización, y yo digo, bueno, con la situación mundial como está, depender de un solo combustible, que todo el mundo apunta al gas natural, viene siendo. ¿Cómo debería, a juicio suyo, ser la división, primero, si sería necesaria, la división proporcional de una matriz energética, por lo menos, para que sea eficiente? Mira, yo pienso y que para no estar corriendo los riesgos de como una guerra que nos corta suministro y esas cosas. Mira, yo recuerdo que la matriz de República Dominicana quedó estructurada en una forma ideal. O sea, porque tú tienes una matriz que puede funcionar casi 800 megavatios de renovables, tienes una parte a carbón y una parte a gas natural, y otras plantas que son duales, que en una emergencia pueden entrar con combustibles como derivados de petróleo. O sea, es una matriz única, envidiable, que lo que hay que tratar de que se expanda en esa misma proporción. Nosotros en el 2012, el parque era dependiente de combustible derivado de petróleo en más de un 60% de la generación. Sin embargo, hoy tenemos todo el este convertido a gas natural. Ayer salió un artículo en la prensa del economista Gingebra, donde declaraba que el ahorro solamente por la conversión de las plantas fue de más de $200 millones.
238 millones de dólares. Pero ingeniero, yo recuerdo cuando personalmente se hacían las gestiones inclusive asistía a una rueda de prensa, se hacían las gestiones para adquirir, se hablaba de Catalina, de el tipo de matriz, que no había gas natural en ese momento, porque eso lo vivimos, no había dónde comprarla. Y recuerdo que se decidió el tema del carbón y eso, todos los periodistas que estábamos ahí lo vivimos. O sea, así es. Recuerdo una palabra suya decir, búsquenlo. O sea, si aparece, búsquenlo. Entonces, creo que en el lago Enriquillo estábamos en una actividad, nunca... Posterior a esto, vemos que se ha puesto difícil. ¿Qué ha sido? ¿Un tema de gestión, de tener el carbón, o es un tema de realmente de que está difícil conseguirlo en el mundo? Hay una crisis al gas o al carbón. Al carbón. El carbón, bueno, hay una crisis de combustible a nivel mundial, ¿verdad? Pero realmente el carbón, lo primero que falló acá fue el tema de la gestión de la compra. Al no adquirir el carbón a tiempo, obviamente hay oportunidades que se perdieron de entrada. Nosotros teníamos incorporado el tema de la subasta inversa. Y entonces... hacia abajo. Ahí siempre destaco, fue una sugerencia que se hizo de la Comisión de Notables, donde se sugirió que el carbón se comprara aplicando subasta inversa. El ingeniero Jaime Ariste Escuder incorpora eso a los pliegos de licitación con el de Catalina, y comprábamos todo siempre hacia la baja. Por eso comprábamos carbón a precios privilegiados. Eso se eliminó de los procesos. Y también hubo una dilación en la compra, porque dejamos un año de almacenamiento de carbón ahí ya contratado. Tenían un año entero para planear eso. Pero viene entonces también el tema de la conversión de la zona este. Nosotros dejamos las plantas del este convertidas. Eso ha permitido mitigar un poco todo eso. Entonces, hay disponibilidad de gas a un precio más o menos porque de Estados Unidos, y que también ayuda con el tema del carbón, pero también dejamos 600 y pico de energía renovable. O sea, nosotros instalamos más de 2.000 megavatios al Parque Energético Nacional, una cosa sin precedentes en la historia del sector eléctrico dominicano. Bien, licenciado, finalmente, ¿qué usted le quiere decir a la familia PLDista? Usted es una persona que conoce bien las estructuras del partido, está trabajando en todo lo que son su expansión y organización. ¿Qué usted le quiere decir? ¿Qué mensaje usted le quiere dejar en la parte final a la familia PLDista y a todas esas personas que en este momento vamos a un proceso donde se van a integrar? Creo que el 50% tendrán menos de 40 años de los nuevos votantes. Adelante, licenciado. Mira, sobre todo, el partido va por el camino correcto. Está trabajando en su renovación, que se continúe con la asunción de causas sociales que permitan al partido fortalecer lo que es su identidad partidaria acorde a los nuevos tiempos, que asuma la demanda de la sociedad como suyas propias de una forma genuina y legítima y verdadera. Y entonces, en ese sentido, el fortalecimiento partidario, la renovación de las estructuras, las elecciones en los mandos medios y municipales, y sobre todo una palabra mágica que es la clave del triunfo: preservar la unidad partidaria como garantía del éxito y para vencer las experiencias negativas que hemos tenido en el pasado. Ese es mi gran mensaje para mis compañeras y compañeros, y a los aspirantes que respeten los resultados del proceso que venga, para que esa unidad nos acompañe y sea nuestra mejor aliada en el 2024. Bien, vamos a agradecer al licenciado Rubén Jiménez Bichara, quien es ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias por estar con nosotros, y a ustedes también les damos las gracias por su audiencia del día de hoy.